En esta edición especial de Noticias Más, vamos a analizar el comportamiento de la economía del país más afectado y con más casos de COVID-19 en el mundo. Este es Estados Unidos, empezando por el Producto Interno Bruto y una pequeña introducción por Adrián Trujillo desde la Embajada de Estados Unidos en Alemania. Noticias Más. Perfecto. Según la reacción en la situación económica durante la crisis económica generada en 2020 por la pandemia, tenemos la siguiente información sobre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Estados Unidos representa una caída del 32.9% en el segundo trimestre. Esta cifra fue mejor de la que esperaban, no obstante reconocen que ha sido el decaimiento económico más significativo desde la Segunda Guerra Mundial, sabiendo además que en el año 2019 Estados Unidos ya tenía una economía bastante sólida. En el primer trimestre de 2020 la caída apenas fue de un 9.5%, sin mayores precedentes. Estos datos están registrados por las medidas de confinamiento, que han supuesto el cierre masivo de negocios y de comercio en general, llegando a una caída del 5% en el primer trimestre y aumentando en el segundo, algo que impactó mucho al país sabiendo su buena proyección en la última década. Por otro lado, y de manera más positiva, Estados Unidos registró un repunte económico envidiable con un 33.1% en el tercer trimestre en cuanto al Producto Interno Bruto. Asimismo, el país señala que está lejos de la normalidad económica que tenía. La economía ha crecido un 7.4% gracias a la reapertura de los negocios y a la economía en general que hubo en verano, por menor número de casos por COVID-19. También se registra que el gasto de los consumidores en cuanto a la canasta básica familiar llegó a un 40.7% entre julio y septiembre, así como la inversión empresarial con un 70.1% más, cifras bastante positivas para la recuperación. A continuación podemos ver en las siguientes gráficas los resultados oficiales en cuanto al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Como podemos ver, aquí se registra la enorme caída que hubo en el segundo trimestre y el reapunte que hubo en el tercer trimestre, sabiendo que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció un 2.1% en el cuarto trimestre de 2019. Muchas gracias. Así es, Adrián, muchas gracias por esa excelente información. Y ahora avanzamos con un invitado muy especial. David González, cuéntanos un poco sobre qué ha ocurrido con la inflación en Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos sobre la inflación, el indicador más tomado en cuenta es el índice de precios al consumidor. Los efectos del virus COVID-19 en la economía de Estados Unidos son notables en este. Pues en enero y febrero de 2020, este venía en crecimiento al igual que la inflación, alineándose con la inflación anual objetivo de la Fed del 2%, estando en febrero alrededor de un 2.3%. En marzo, debido a la reducción en el consumo, inició a caer el IPC, viendo la mayor reducción de este en el periodo marzo-abril, donde la caída fue de 0,67 puntos porcentuales, viéndose una inflación anual de tan solo 0,33%. Entre abril y mayo también hubo una reducción, pero se iniciaban a notar los efectos de la reactivación, pues la caída fue menor que 0,1 puntos. Y a partir del periodo mayo-junio inició nuevamente un aumento en el IPC y al mismo tiempo en la inflación anual, que al final del periodo de agosto-septiembre la inflación se encontraba en un 1.4%, con proyecciones a seguir creciendo para final de año. Así es, David, muchas gracias por esa valiosa información sobre la inflación en Estados Unidos. Y ahora, movámonos hacia el desempleo, con Valeria Reina en Nueva York. La pandemia dispara el desempleo. 10 millones de personas, nuevo récord histórico. El coronavirus ha golpeado con fuerza la primera economía del mundo. La última semana de marzo, Estados Unidos volvió a pulverizar todos los récords históricos de solicitudes de prestaciones por desempleo. Más de 6,6 millones de personas presentaron la petición de ayudas tras haber perdido el trabajo en la semana que terminó el 28 de marzo, informó el Departamento de Trabajo estadounidense. Eso es casi el doble de la semana anterior, 3,3 millones, que ya en sí era un récord. Con estos números, el total de personas que solicitaron ayuda por desempleo en 2 semanas aumentó a unos 10 millones de trabajadores. La noticia, un indicador de la profunda que es la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus, coincide con la decisión de la Casa Blanca de extender las recomendaciones de distanciamiento social y límite de movimiento.
Analistas de Bank of America advirtieron que Estados Unidos podría ver la recesión más profunda que jamás se haya registrado y prevé que la tasa de desempleo pueda alcanzar un momento más del 15%. El pronóstico es un cambio radical para la economía más grande del mundo, donde la tasa de desempleo se sostenía alrededor del 3,5%. Sin embargo, más del 80% de los estadounidenses están ahora bajo algún tipo de restricción a sus actividades, lo que ha obligado al cierre de la mayoría de las empresas. Más de 3,3 millones de personas presentaron solicitudes por desempleo hace 2 semanas, un gran salto desde el récord anterior de 695.000 de 1982. Muchísimas gracias, Valeria. Muy importante tener en mente estas cifras. Y ahora le damos paso nuevamente a David González, que en esta ocasión nos va a hablar sobre la política fiscal de Estados Unidos. Esta gran potencia mundial en materia de política fiscal frente a la pandemia tomó medidas rápidas y contundentes. El 6 de marzo aprobó el Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, que destinó 8.3 mil millones de dólares a financiar el desarrollo de vacunas y otras medidas contra el virus. El 18 de marzo se aprobó el Families First Coronavirus Response Act, que actúa como un crédito fiscal para que empleadores de empresas de menos de 500 empleados cubran bajas por razones médicas o familiares en el año 2020. Para esto se destinaron 105 mil millones de dólares. Finalmente, la mayor medida que se tomó fue la sonada Ley CARES, o Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo, donde se destinaron 2.2 billones de dólares. En este plan de estímulos se aprobó una asistencia a los préstamos estudiantiles del gobierno y préstamos del plan de retiro. Además, se suspendió la penalización a las personas que hagan un retiro temprano de fondos de jubilación por motivo de COVID-19. Pero sin duda, la medida que más llamó la atención fue la inyección directa de capital a los ciudadanos, lo que se conoce como dinero helicóptero, y es una política fiscal expansiva, lo que quiere decir que intenta estimular el consumo en un periodo de recesión. Para esto se destinaron alrededor de 250 mil millones. Esta medida consiste en pagar directamente $1.200 a la mayoría de personas y familias con un ingreso menor a $75.000 anuales, más $500 por cada menor de 17 años. También dispone de $250.000 para ampliar $600 hasta por 4 semanas los beneficios por seguro de desempleo, 350.000 millones para préstamos a pequeñas empresas, 150.000 millones para apoyar a autoridades locales y estatales y 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario. Este paquete económico para estimular el consumo representa alrededor del 13% del PIB del país, superando con creces a los 700.000 millones utilizados en la crisis financiera del 2009. Muy interesante conocer qué es lo que está haciendo Estados Unidos en cuestión de política fiscal para hacerle frente a los efectos del coronavirus. Y por último, le daremos paso a Edwin Forero, quien nos va a hablar sobre la política monetaria. Hola, me llamo Edwin Forero y hoy vamos a hablar sobre la política monetaria que está viviendo Estados Unidos hoy en día. Las decisiones de la Reserva Federal han sido un pro de maximizar el empleo y generar una estabilidad en los precios. Lo que ha sucedido con las decisiones ha sido un aumento en la compra de productos para el hogar, aumentar la inversión, el negocio y promover estabilidad al sistema financiero. Por un lado, la estrategia que ha tomado el banco ha sido mantener una tasa del 0 a 0.25% para el Fondo Federal en el mercado. Al igual, tener posiciones de o más expansivos, aumentando la compra de títulos del Tesoro y así mantener el funcionamiento del mercado y las condiciones financieras. Se estima una compra de 80 a 120 billones de dólares por mes en estos títulos, para así aumentar la oferta monetaria, promover los préstamos y el consumo.
Muchas gracias, Edwin. Y con esto concluimos todo lo relacionado sobre los efectos de la pandemia en la economía estadounidense. Hasta la próxima.